Este es un país de partidos políticos, de alternancia en el poder, de acuerdos. Un país en el que la confianza sigue siendo un elemento central para su funcionamiento. Por eso decimos que el Uruguay funciona. El 2025 comenzó con la investidura de un nuevo presidente en América Latina y con la partida de otro. El 1 de marzo, Yamandu Orsi dio inicio a su mandato de 5 años en Uruguay, sumándose al bloque de líderes progresistas en la región. 2 meses después, el mismo país perdió a uno de sus presidentes más reconocidos, José Pepe Mujica, quien murió a los 89 años tras un cáncer. En el otro extremo de la región, Daniel Noboa también se aseguró un mandato presidencial en Ecuador. Tras completar los 18 meses de mandato inconcluso de Guillermo Lasso, la ciudadanía le dio su respaldo nuevamente en las urnas con más del 55% de los votos. Ese apoyo no se vio reflejado a mediados de noviembre, cuando los ecuatorianos rechazaron todas las propuestas contenidas en un referéndum impulsado por su gobierno, que, entre otras cosas, buscaba permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país y convocar una asamblea constituyente. La consulta fue un remesón para asambleístas, para ministros, para zonales, inclusive para nuestro movimiento político. No es el caso de Claudia Sheinbaum en México, quien en su primer aniversario de gobierno sigue manteniendo una alta popularidad, pese a que cierra este año con una aprobación en torno al 70 y 75%, este índice ha bajado ligeramente respecto a los meses anteriores. El manejo de la corrupción y la seguridad son sus puntos más débiles según las encuestas. El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. Mientras tanto, en Bolivia, el dominio político de la izquierda fue quebrado por este hombre. Rodrigo Paz puso fin a casi 2 décadas del movimiento al socialismo en el poder. Su antecesor, Luis Arce, fue detenido apenas un mes después de haber cedido el mando. El expresidente deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción mientras era ministro de Economía de Evo Morales. Su aliada política en Argentina, Cristina Fernández, también enfrenta un panorama judicial complejo. La expresidenta está en arresto domiciliario desde mediados de junio, tras quedar firme su condena de 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad. Yo soy el rey de un mundo perdido. Javier Milei, en tanto, tuvo este año una remontada política de aquellas. Tras sufrir una contundente derrota en las elecciones provinciales de Buenos Aires en septiembre, el presidente argentino celebró un mes después un sorpresivo triunfo en las elecciones legislativas de medio término. Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Trump había supeditado su apoyo económico a Argentina al resultado de estos comicios. Las presiones del presidente estadounidense no fueron suficientes, eso sí, para evitar el encarcelamiento de Jair Bolsonaro en Brasil. El exmandatario estuvo bajo arresto domiciliario desde agosto, pero su condena de 27 años y 3 meses por intento de golpe de Estado se hizo firme en noviembre. A fines de ese mismo mes, Bolsonaro comenzó a cumplir la pena en prisión tras manipular su tobillera electrónica. Este caso generó tensiones entre Washington y Brasilia. Trump lo calificó como una caza de brujas e impuso aranceles de 50% a los productos brasileños. Tras un acercamiento entre el presidente estadounidense y su homólogo brasileño, estos gravámenes fueron retirados en su mayoría y se levantaron las sanciones contra el juez que supervisa el caso. I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. Todos vocês pensaram que eu ia entrar em guerra com o Trump. O Trump virou meu amigo. Com um pouco de conversa. 2 homens de 80 anos de idade. Não tem por que brigar.
Então, nós estamos conversando direitinho. Vocês podem ficar certos que tudo vai se acertar. Por ahora, Trump no puede decir lo mismo de Gustavo Petro. Las tensiones entre Washington y Bogotá van al alza, que comenzaron con el rechazo del presidente colombiano a la deportación de sus connacionales en aviones militares estadounidenses. Petro también ha sido crítico de las operaciones militares de la Casa Blanca en el Caribe y el Pacífico. Trump sancionó al mandatario y a su círculo cercano por supuestamente permitir el aumento en la producción de cocaína. Petro, por su parte, llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos. A Trump le he dicho, hermano, usted se está juntando con los narcotraficantes. Hasta los indulta. Y en cambio está atacando a quien pudiera ayudarlo si es que de verdad su objetivo fuera vencer el narcotráfico. En Venezuela, la última aparición pública de María Corina Machado fue durante una protesta en enero pasado. Desde entonces, la líder opositora se mantuvo en la clandestinidad hasta que este mes logró salir del país y viajar a Oslo. Llegó a la capital noruega un día después que su hija recibiera el Premio Nobel de la Paz en su nombre. It was a decision that we reflected extensively. Of course, some people that love me and care for me thought it was not necessary. On the contrary, I think it was one of the most important and urgent decisions I had to make. I had to be here. La semana pasada se confirmó que la política venezolana salió del país europeo. Ahora sus pasos a seguir son inciertos. Todos estos días no se imaginan lo que ha significado para mí. Para analizar lo que fue este 2025, también es muy importante tener en la mira lo que se viene para el próximo año. Y es por eso que ya estamos con Isel Guerra, que nos va a explicar los eventos que se vienen este 2026. ¿Cómo estás, Bien, Alicia? Y principalmente elecciones es lo que vamos a ver en nuestra región. Vamos a revisar precisamente una gráfica que da cuenta de las próximas fechas. Partiendo en Costa Rica, elecciones el próximo 1 de febrero es lo que está anotado en los calendarios de los costarricenses, que van a elegir presidente, 2 vicepresidentes y 57 diputados de la Asamblea General, con una fecha de posible segunda vuelta el 5 de abril. Para evitar eso y determinar un candidato o futuro presidente de este país, tiene que conseguir al menos el 40% de los votos, si no, balotaje. La toma de posesión en este país está prevista para el próximo 8 de mayo y ojo con el contexto que ha estado atravesando Costa Rica en estos últimos meses particularmente. El presidente Rodrigo Chávez está en el centro de la polémica, se está solicitando levantar su inmunidad presidencial para poder investigarlo por algunos actos relacionados precisamente con las elecciones, una presunta violación de normas electorales, pero recientemente se sometió a votación, no se alcanzaron los votos necesarios y por tanto el escenario se mantiene en este país. Eso va a ocurrir en Costa Rica en las próximas semanas. Siguiendo en este calendario, Alicia, nuestra nación está precisamente en el foco de las miradas el próximo 11 de marzo, cuando va a hacer el cambio de mando en nuestro país. Va a asumir el actual presidente electo José Antonio Kast, y con lo que hemos visto, por cierto, en estos últimos días, ¿no? El análisis que se hace también respecto de este denominado viraje a la derecha, que sin duda es uno de los focos que está puesto en nuestra región para el 2026. Y vamos a ver quién viene a este cambio de mando. Seguramente Exacto. Javier Milei va a venir, también el presidente de Ecuador, quizás de El Salvador. Exactamente, sí, ahí vamos a estar pendientes, por cierto, de ese listado de invitados. Continuamos en nuestra región, por cierto, para al mes siguiente, el 12 de abril. Ojo con lo que va a ocurrir en Perú. Van a haber elecciones de presidente, 2 vicepresidentes, 130 miembros de la Cámara de Diputados van a ser elegidos. Y ojo, porque este país vuelve a ser bicameral el 2026. 60 senadores van a ser elegidos. Se suma por lo demás también a las elecciones del Parlamento andino. Algunos nombres que suenan como candidatos para las elecciones en el país vecino. Una bastante conocida es el caso de Keiko
Fujimori, ¿no? Ha sido 3 veces candidata al menos. Se suma también el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Y también otro de los nombres que suena a Alicia es Carlos Álvarez, comediante y presentador de televisión. Se plantea como esta figura outsider de lo habitual dentro de la política peruana, que ha tomado cierta relevancia en estas últimas semanas. Esa es la fecha que está actual en el calendario para la primera vuelta. Si hay un balotaje, esa fecha va a ser el próximo 7 de junio para allá. El 28 de julio, sería el cambio de mando en este país, que en los últimos años ha sido bastante turbulento, ¿no? En temas políticos. Exacto. Hace poco José Geri asumió como presidente, pero claro, no fue una elección popular. Exactamente, sí. Llega tras la salida de Dina Boluarte destituida, y ojo que esa figura va a ser el 9º presidente en 10 años en el país vecino. Otra nación importante dentro de nuestra región que va a enfrentar elecciones, Colombia. El 31 de mayo los colombianos van a acudir a las urnas también aquí para elegir a un presidente que va a dirigir esta nación. Ojo también, porque si bien en mayo van a ser las elecciones presidenciales, en marzo los colombianos vuelven a las urnas, antes más bien, para las elecciones legislativas. Y ojo aquí con el análisis, porque hay algunos expertos que plantean que Colombia podría encaminarse a la derecha. ¿Por qué? Petro actualmente tiene un alto índice de desaprobación, se habla de una cifra cercana al 60%, y hay otras figuras como Abelardo de la Espriella, que ha prometido mano dura contra el narcotráfico y contra la delincuencia, y claro, otras figuras también de izquierda como Iván Cepeda. Algunas encuestas lo sitúan como favorito, pero no son los únicos nombres que suenan para las elecciones del 31 de mayo. Miguel Uribe Londoño, padre de este senador asesinado que fue candidato en su momento, también es una de las figuras. Y Claudia López, ex alcaldesa de Bogotá, también debería plantearse entonces allí en lo que vamos a ver en el mes de mayo en el país, en Colombia. Bueno, y hay que decir, la figura de Gustavo Petro ha sido bien criticada. Sí. Hablaste hace poco con Iván Duque, que tuvo palabras muy fuertes para Gustavo Petro. Sí, exactamente, y que ahí también planteaba este viraje a la derecha que ha tenido, por cierto, la región. Habrá que ver si es que Colombia también se suma a lo que hemos visto en estos últimos meses y años, por cierto, en América Latina. Hablando de año de elecciones, sin duda Brasil, el 4 de octubre acude a las urnas, elecciones presidenciales, también de vicepresidente. Se renueva parte, ¿no?, de la Cámara de Diputados, son senadores más bien, y la totalidad de los diputados es lo que vamos a ver ese 4 de octubre, voto obligatorio en este país para que asuma un nuevo gobierno el 1 de enero del 2027. Ojo con eso, pero ya desde este 2025 se han dado algunas luces, por cierto. Lula da Silva busca, ¿no?, por lo demás, mantenerse en el poder. Uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro ha tomado fuerza en estos últimos semanas y meses. Bueno, y finalizando en Estados Unidos en noviembre, las elecciones de medio término. Hay quienes plantean que eso podría ser una especie de referéndum para Donald Trump en la presidencia. Eso, hay que dejarlo claro, no son elecciones presidenciales, sino elecciones legislativas. Exactamente. Bueno, Isel, muchísimas gracias por este